man, Jules. We should go. Go! And for the robbers! Come on, hurry up. Bienvenidos a Remán Crítica, el espacio donde exploramos el cine con una mirada honesta, directa y apasionada. Hoy nos sumergimos en el mundo de Jumanji, The Next Level, una película que combina aventura, comedia y acción en un universo lleno de desafíos inesperados. En esta reseña, vamos a analizar qué funciona, qué no tanto, y si realmente vale la pena verla, o si se queda solo como una secuela más dentro de la industria del entretenimiento. Prepárense para descubrir todos los detalles, desde las actuaciones hasta los efectos visuales, pasando por la historia y el ritmo de la película. Así que si te gusta el cine y quieres una opinión clara y sin rodeos, estás en el lugar correcto. ¡Comenzamos! Desde su estreno, generó una fuerte respuesta en taquilla, impulsada tanto por la popularidad de su predecesora como por el atractivo de su elenco y su enfoque accesible para públicos de diferentes edades. El rendimiento en taquilla y su posterior recorrido en el mercado de entretenimiento doméstico reflejan claramente cómo una franquicia bien posicionada puede mantener su relevancia a través de secuelas que amplían su universo sin alejarse demasiado de la fórmula original. En términos de lanzamiento, la película llegó a los cines en una temporada estratégica, cercana a las festividades de fin de año. Este periodo suele ser especialmente favorable para producciones familiares y de aventura, ya que muchas personas buscan opciones de entretenimiento para ver en grupo. Esta decisión de distribución resultó acertada, ya que permitió a la película aprovechar tanto el público juvenil como el adulto, generando una base sólida de espectadores desde sus primeros días en cartelera.
Durante su primer fin de semana, la película registró una apertura fuerte, aunque no necesariamente récord en comparación con otros grandes estrenos. Sin embargo, lo más notable fue su resistencia en taquilla a lo largo de las semanas siguientes. A diferencia de películas que experimentan caídas pronunciadas después del estreno, esta logró mantenerse estable, con descensos moderados en sus ingresos semanales. Este tipo de comportamiento suele indicar una buena recepción por parte del público, que recomienda la película y contribuye a su éxito sostenido. En el mercado norteamericano, la película acumuló cifras significativas, consolidándose como uno de los títulos más vistos de su temporada. Su rendimiento doméstico fue impulsado por varios factores, incluyendo la familiaridad del público con la franquicia, la presencia de actores reconocidos y una campaña de marketing efectiva. Además, el tono ligero y humorístico de la película la convirtió en una opción atractiva frente a otras propuestas más intensas o especializadas. A nivel internacional, el desempeño fue igualmente sólido. La película logró conectar con audiencias de diferentes regiones, lo que se reflejó en una recaudación global considerable. Mercados como Europa, Asia y América Latina respondieron positivamente, contribuyendo de manera significativa al total de ingresos. Este éxito internacional es especialmente importante en la industria cinematográfica actual, donde las producciones de gran presupuesto dependen cada vez más de los ingresos fuera de su país de origen. El total global de la taquilla posicionó a la película entre las más exitosas de su año dentro de su categoría. Aunque no alcanzó los niveles de las franquicias más grandes del cine, sí logró superar ampliamente su presupuesto de producción, lo que la convierte en un éxito financiero claro. Este tipo de resultado no solo garantiza la rentabilidad del proyecto, sino que también abre la puerta a futuras entregas o expansiones del universo narrativo. Un aspecto interesante del rendimiento en taquilla es cómo la película logró competir con otros estrenos importantes. Durante su permanencia en cartelera, coincidió con varias producciones de alto perfil, lo que podría haber afectado su desempeño. Sin embargo, su propuesta diferenciada, centrada en la comedia y la aventura, le permitió encontrar su propio espacio y atraer a un público específico que buscaba ese tipo de experiencia. La estrategia de marketing también jugó un papel clave en el éxito comercial. La promoción incluyó avances llamativos, campañas en redes sociales y la participación activa del elenco en eventos y entrevistas. Estos esfuerzos ayudaron a generar expectativa y a mantener la atención del público, incluso después del estreno. La familiaridad con los personajes y el concepto del videojuego también facilitó la conexión con la audiencia. Tras su recorrido en cines, la película inició su transición hacia el mercado de entretenimiento doméstico. Este proceso incluye diferentes formatos y ventanas de distribución que permiten maximizar los ingresos y llegar a un público más amplio. En primer lugar, la película fue lanzada en formato digital, permitiendo a los usuarios comprarla o alquilarla a través de plataformas en línea. Este tipo de lanzamiento suele ocurrir pocas semanas después del estreno en cines y está diseñado para aprovechar el interés generado por la exhibición en salas. La disponibilidad en diferentes idiomas y formatos también facilitó su alcance global. Las versiones dobladas y subtituladas permitieron que la película fuera accesible para audiencias de diversas regiones, lo que es fundamental en una industria cada vez más internacional. Este enfoque contribuye a consolidar la presencia de la franquicia en mercados emergentes y a fortalecer su base de seguidores. En términos de impacto general, el desempeño en taquilla y en el mercado doméstico confirma que la película logró cumplir con sus objetivos comerciales. No solo recuperó su inversión, sino que también generó beneficios significativos y reforzó la posición de la franquicia dentro del cine de entretenimiento. Este tipo de éxito es el resultado de una combinación de Avamel, incluyendo una estrategia de lanzamiento efectiva, un producto atractivo y una ejecución técnica sólida. Además, el éxito financiero tiene implicaciones más amplias para la industria. Demuestra que las películas de aventura con un enfoque familiar siguen siendo una apuesta segura, especialmente cuando se apoyan en conceptos reconocibles y en un elenco carismático. También evidencia la importancia de adaptar las estrategias de distribución a los cambios en los hábitos de consumo, integrando tanto el cine tradicional como las plataformas digitales. En conclusión, Jumanji: The Next Level tuvo un recorrido comercial exitoso, tanto en taquilla como en el mercado de entretenimiento doméstico. Su capacidad para atraer a un público amplio, mantener un rendimiento estable y adaptarse a diferentes formatos de distribución
la convierte en un ejemplo representativo de cómo funcionan las grandes producciones en la industria cinematográfica contemporánea. A través de una combinación de estrategia, contenido y ejecución, la película logró consolidarse como un éxito rentable y duradero. Como ocurre con muchas producciones de este tipo, presenta tanto aspectos positivos como negativos que influyen en la experiencia general del espectador. Analizar estos elementos permite comprender mejor por qué la película ha sido bien recibida por el público en general, pero también por qué ha generado algunas críticas en ciertos sectores. Uno de los puntos más positivos de la película es su capacidad para entretener de manera constante. Desde el inicio, la narrativa se mueve con un ritmo dinámico que evita largos momentos de inactividad. Esto es fundamental en una película de aventuras, donde el espectador espera una sucesión de eventos interesantes y variados. La historia logra mantener la atención mediante cambios de escenario, desafíos dentro del juego y situaciones inesperadas que mantienen el interés a lo largo de toda la duración. Otro aspecto destacable es el uso del humor. La película apuesta fuertemente por la comedia, y en muchos casos lo hace con éxito. Las interacciones entre los personajes generan momentos divertidos que funcionan tanto a nivel verbal como físico. El recurso de intercambiar personalidades dentro de los avatares del videojuego es particularmente efectivo, ya que permite crear contrastes cómicos que enriquecen las escenas. Este tipo de humor, aunque en ocasiones exagerado, es accesible y fácil de disfrutar para una amplia audiencia. La química entre el elenco es también uno de los grandes aciertos. Aunque la película no se centra exclusivamente en el desarrollo profundo de los personajes, sí logra transmitir una sensación de camaradería y conexión entre ellos. Esto hace que las relaciones resulten creíbles dentro del contexto fantástico de la historia. La interacción entre personajes con personalidades opuestas genera tanto conflicto como humor, lo que añade dinamismo a la narrativa. En el apartado visual, la película ofrece un espectáculo atractivo. Los efectos especiales y el diseño de los escenarios contribuyen a crear un mundo que, aunque claramente ficticio, resulta envolvente. Los diferentes entornos dentro del juego están bien diferenciados, lo que aporta variedad y evita la monotonía visual. Las secuencias de acción están bien ejecutadas y proporcionan momentos de emoción que complementan el tono general de la película. Sin embargo, la película no está exenta de aspectos negativos. Uno de los más evidentes es la falta de originalidad en ciertos momentos. Al tratarse de una secuela, muchas de las ideas y recursos ya fueron utilizados en la entrega anterior. Aunque se introducen algunas variaciones, la estructura general sigue siendo bastante similar, lo que puede hacer que la historia resulte predecible para algunos espectadores. El uso del humor, aunque generalmente efectivo, también puede convertirse en una debilidad. En algunos casos, las bromas son repetitivas o se prolongan más de lo necesario, lo que reduce su impacto. Además, el enfoque constante en la comedia puede restar peso a los momentos que intentan ser más emotivos o significativos. Esto genera un desequilibrio tonal que puede afectar la profundidad de la narrativa. Otro punto negativo es el desarrollo limitado de los personajes. Aunque son carismáticos y funcionales dentro de la historia, no evolucionan de manera significativa. Sus conflictos personales se presentan de forma superficial y se resuelven con relativa rapidez, lo que reduce el impacto emocional. Para quienes buscan una narrativa más profunda, este aspecto puede resultar insatisfactorio. La duración de la película también puede ser percibida como un inconveniente. Aunque el ritmo es generalmente ágil, hay momentos en los que la historia parece alargarse innecesariamente. Algunas escenas podrían haberse reducido o eliminado sin afectar el desarrollo general, lo que habría contribuido a una experiencia más concisa. En términos de efectos visuales, aunque el resultado general es positivo, hay momentos en los que el CGI no alcanza el mismo nivel de calidad. Esto puede hacer que ciertas escenas se sientan menos realistas o ligeramente artificiales. Aunque estos casos no son predominantes, sí son lo suficientemente notables como para ser mencionados. Otro aspecto que puede generar críticas es la falta de riesgo narrativo. La película se mantiene dentro de una zona segura, evitando tomar decisiones que podrían haberla diferenciado más claramente de otras producciones similares. Esto la hace predecible en ciertos puntos y limita su capacidad para sorprender al espectador. Además, la dependencia de la fórmula establecida en la entrega anterior puede ser vista como una limitación. Aunque esto garantiza cierta coherencia dentro de la franquicia, también reduce la sensación de novedad. Para algunos espectadores,
Esto puede hacer que la película se sienta como una repetición con ligeras variaciones, en lugar de una evolución significativa. El antagonista de la historia es otro elemento que podría haberse desarrollado mejor. Aunque cumple su función dentro de la trama, no tiene una presencia particularmente memorable ni una motivación compleja. Esto reduce la tensión dramática y hace que el conflicto principal sea menos impactante. A pesar de estos aspectos negativos, es importante considerar el objetivo de la película. No pretende ser una obra profunda o innovadora, sino una experiencia de entretenimiento accesible y divertida. Desde esta perspectiva, muchos de sus defectos pueden ser vistos como concesiones necesarias para mantener un tono ligero y dinámico. En términos de equilibrio general, los puntos positivos tienden a superar a los negativos, especialmente si se evalúa la película dentro de su género. La combinación de humor, acción y aventura funciona bien para el público al que está dirigida, y su capacidad para entretener es innegable. Sin embargo, esto no significa que sea una película perfecta, y sus limitaciones son evidentes para quienes buscan algo más que entretenimiento superficial. En conclusión, Jumanji: The Next Level es una película con una clara orientación hacia el entretenimiento comercial. Sus puntos fuertes incluyen un ritmo ágil, humor efectivo, química entre los personajes y un apartado visual atractivo. Por otro lado, sus debilidades se encuentran en la falta de originalidad, el desarrollo limitado de los personajes y una cierta dependencia de fórmulas ya conocidas. La experiencia final dependerá en gran medida de las expectativas del espectador. Quienes busquen diversión ligera probablemente la disfrutarán, mientras que quienes esperen una narrativa más profunda pueden encontrarla insuficiente. En una producción de este tipo, donde se combinan elementos de comedia, acción y fantasía, la dirección y la escritura deben estar cuidadosamente coordinadas para lograr un equilibrio que mantenga el interés del espectador y preserve la coherencia narrativa. El director de la película es Jake Kasdan, un cineasta con experiencia tanto en cine como en televisión. Kasdan ha desarrollado una carrera caracterizada por su versatilidad, habiendo trabajado en distintos géneros, aunque con una inclinación notable hacia la comedia. Su estilo como director se centra en la interacción entre personajes y en la construcción de situaciones que permitan a los actores explotar sus habilidades cómicas. En el caso de esta película, su enfoque resulta particularmente adecuado, ya que la historia depende en gran medida del humor y de la dinámica entre los protagonistas. Antes de dirigir esta entrega, Kasdan ya había estado involucrado en la película anterior de la franquicia, lo que le permitió tener una comprensión clara del tono y del universo narrativo. Esta continuidad es importante, ya que asegura una coherencia estilística y narrativa entre ambas películas. Su conocimiento previo del proyecto le permitió introducir cambios y mejoras sin perder la esencia que hizo exitosa a la entrega anterior. Como director, Kasdan enfrenta el desafío de manejar un elenco numeroso y una estructura narrativa compleja, en la que los personajes cambian de identidad dentro del videojuego. Esto requiere una dirección precisa para garantizar que cada actor mantenga la coherencia del personaje que está interpretando, incluso cuando su personalidad cambia. La habilidad de Kasdan para coordinar estas actuaciones es uno de los aspectos más destacados de su trabajo en la película. En términos de estilo visual, Kasdan opta por un enfoque que prioriza la claridad narrativa sobre la experimentación estética. Las escenas de acción están diseñadas para ser comprensibles y dinámicas, evitando el exceso de cortes rápidos o movimientos de cámara confusos. Esto permite que el espectador siga fácilmente lo que está ocurriendo en pantalla, lo cual es especialmente importante en una película con múltiples personajes y escenarios. Además de su trabajo en el cine, Kasdan ha dirigido episodios de series de televisión, lo que le ha permitido desarrollar habilidades en la narración episódica y en la gestión de historias con múltiples personajes. Esta experiencia se refleja en su capacidad para estructurar la película de manera que cada segmento tenga su propio ritmo y propósito, contribuyendo al desarrollo general de la historia. En cuanto al guión, la película fue escrita por un equipo que incluye al propio Jake Kasdan, junto con Jeff Pinkner y Scott Rosenberg. Este enfoque colaborativo es común en producciones de gran escala, donde la complejidad del proyecto requiere múltiples perspectivas y habilidades. Cada uno de los guionistas aporta su experiencia y estilo, lo que contribuye a la riqueza del guión. Jeff Pinkner es conocido por su trabajo en televisión y cine, habiendo participado en proyectos que combinan elementos de ciencia ficción,
acción y drama. Su experiencia en la construcción de tramas complejas y en el desarrollo de personajes se refleja en la manera en que la película maneja las diferentes líneas narrativas. Pinkner aporta una estructura sólida que permite que la historia avance de manera coherente, a pesar de los cambios constantes en las identidades de los personajes. Por su parte, Scott Rosenberg tiene una trayectoria que incluye tanto comedia como acción, lo que lo convierte en un colaborador ideal para este tipo de proyecto. Su capacidad para escribir diálogos ágiles y situaciones humorísticas es evidente en la película, donde muchas de las escenas más memorables dependen del intercambio verbal entre los personajes. Rosenberg contribuye a mantener el tono ligero y entretenido que caracteriza a la franquicia. El proceso de escritura de una película como esta implica varios desafíos. Uno de los principales es encontrar un equilibrio entre la continuidad con la entrega anterior y la introducción de elementos nuevos. El guión debe respetar las reglas establecidas del mundo de Jumanji, al mismo tiempo que ofrece suficientes novedades para justificar su existencia como secuela. Este equilibrio se logra mediante la incorporación de nuevos personajes, escenarios y mecánicas dentro del juego. Otro desafío importante es la gestión del humor. Dado que la película depende en gran medida de la comedia, los guionistas deben asegurarse de que las bromas sean efectivas y estén bien integradas en la narrativa. Esto implica no solo escribir diálogos ingeniosos, sino también crear situaciones que permitan a los actores explotar su talento cómico. En este sentido, el guión proporciona una base sólida que luego es enriquecida por las interpretaciones del elenco. La estructura del guión sigue un esquema clásico de aventuras, con una introducción que establece el conflicto, un desarrollo que presenta una serie de desafíos y un clímax en el que los personajes enfrentan el obstáculo principal. Aunque esta estructura no es particularmente innovadora, es efectiva para el tipo de historia que se quiere contar. La claridad en la narrativa es una prioridad, lo que permite que la película sea accesible para un público amplio. El desarrollo de personajes es otro aspecto en el que el guión desempeña un papel crucial. Aunque no se profundiza demasiado en sus historias personales, sí se introducen elementos que permiten cierta evolución a lo largo de la película. Los guionistas utilizan el recurso del intercambio de identidades para explorar diferentes facetas de los personajes, lo que añade una capa adicional de interés. La colaboración entre el director y los guionistas es fundamental para el éxito del proyecto. Kasdan, al ser también co-guionista, tiene una influencia directa en la manera en que la historia se traduce en imágenes. Esto facilita la coherencia entre la visión narrativa y la ejecución visual, ya que las decisiones tomadas durante la escritura pueden ser adaptadas durante el rodaje según sea necesario. En términos de diálogo, la película se caracteriza por un estilo rápido y directo, con un enfoque en la comedia. Los personajes interactúan de manera constante, lo que mantiene el ritmo y evita momentos de estancamiento. Este tipo de escritura es especialmente efectiva en una película que busca entretener, ya que mantiene al espectador involucrado en todo momento. Sin embargo, el trabajo de los guionistas también presenta algunas limitaciones. En ciertos momentos, el guión recurre a clichés o situaciones predecibles, lo que puede reducir el impacto de la historia. Además, algunos personajes secundarios no reciben suficiente desarrollo, lo que los hace menos memorables. Estas decisiones pueden deberse a la necesidad de mantener un ritmo rápido y de centrarse en los elementos principales de la trama. A pesar de estas limitaciones, el guión cumple con su objetivo principal: proporcionar una base sólida para una película entretenida y accesible. La combinación de acción, comedia y elementos fantásticos está bien equilibrada, lo que permite que la historia fluya de manera natural. La experiencia de los guionistas en proyectos similares se refleja en su capacidad para manejar estos elementos de manera efectiva. En conclusión, la dirección de Jake Kasdan y el trabajo conjunto de los guionistas Jeff Pinkner y Scott Rosenberg son fundamentales para el éxito de Jumanji: The Next Level. Su capacidad para equilibrar humor, acción y narrativa permite que la película funcione como una experiencia de entretenimiento sólida. Aunque no está exenta de imperfecciones, el trabajo del equipo creativo demuestra una comprensión clara del tipo de historia que quieren contar y del público al que está dirigida. La música de fondo de Jumanji: The Next Level desempeña un papel esencial en la construcción de su identidad como película de aventuras y comedia. En una producción de este tipo, la banda sonora no solo acompaña las imágenes, sino que también ayuda a establecer el tono, reforzar las emociones y guiar la experiencia del espectador a lo largo de la historia.
La música actúa como un elemento invisible pero poderoso que conecta las distintas escenas y aporta coherencia al conjunto narrativo. El compositor encargado de la música es Henry Jackman, un reconocido músico británico que ha trabajado en una amplia variedad de películas, especialmente dentro del género de acción y entretenimiento. Jackman es conocido por su habilidad para combinar orquestaciones tradicionales con elementos electrónicos modernos, creando partituras dinámicas que se adaptan a las necesidades de cada proyecto. Su estilo resulta particularmente adecuado para una película como esta, que requiere una música versátil, capaz de acompañar tanto momentos de acción intensa como escenas de comedia ligera. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de Jackman en esta película es la continuidad musical con la entrega anterior. Al tratarse de una secuela, era fundamental mantener ciertos temas y motivos reconocibles para el público, al mismo tiempo que se introducían nuevas ideas musicales que reflejaran los cambios en la historia. Este equilibrio entre lo familiar y lo novedoso es clave para construir una identidad sonora coherente dentro de la franquicia. El tema principal de la película es un ejemplo claro de esta estrategia. Se trata de una pieza que evoca aventura, heroísmo y exploración, utilizando una orquesta completa con predominio de metales y cuerdas. Este tipo de composición es característico del cine de aventuras, donde la música debe transmitir una sensación de grandeza y movimiento. El tema principal aparece en diferentes momentos de la película, adaptándose a las circunstancias de cada escena mediante variaciones en el ritmo, la instrumentación y la intensidad. Además del tema principal, la banda sonora incluye una serie de motivos asociados a personajes y situaciones específicas. Estos motivos funcionan como herramientas narrativas que ayudan al espectador a identificar rápidamente ciertos elementos de la historia. Por ejemplo, un personaje puede tener una melodía característica que se repite cada vez que aparece, creando una conexión emocional y facilitando el seguimiento de la trama. En las escenas de acción, la música adopta un enfoque más rítmico y energético. Jackman utiliza percusión intensa, patrones repetitivos y capas electrónicas para generar tensión y dinamismo. Este tipo de composición es especialmente efectivo en secuencias de persecución o combate, donde la música debe acompañar el ritmo acelerado de la acción sin distraer al espectador. La sincronización entre la música y las imágenes es crucial en estos momentos, ya que contribuye a aumentar la sensación de urgencia y emoción. Por otro lado, en las escenas más cómicas, la música se vuelve más ligera y juguetona. Jackman utiliza instrumentos como maderas y cuerdas en registros más altos, creando un tono que complementa el humor visual y verbal de la película. En algunos casos, la música incluso actúa como un elemento cómico en sí misma, subrayando ciertos gestos o situaciones de manera exagerada. Este uso del BGM demuestra la versatilidad del compositor y su capacidad para adaptarse a diferentes tonos dentro de una misma obra. Las escenas emocionales también reciben un tratamiento musical específico. Aunque la película no se centra principalmente en el drama, hay momentos en los que se exploran temas como la amistad, la reconciliación y el crecimiento personal. En estos casos, la música se vuelve más suave y melódica, utilizando principalmente cuerdas y piano. Estas composiciones ayudan a crear una atmósfera íntima y a conectar al espectador con los sentimientos de los personajes. El proceso de creación de la banda sonora implica varias etapas. En primer lugar, el compositor trabaja en estrecha colaboración con el director para entender la visión general de la película y las necesidades específicas de cada escena. A partir de ahí, se desarrollan los temas principales y se crean maquetas que luego son revisadas y ajustadas según sea necesario. Este proceso iterativo permite afinar la música hasta que encaje perfectamente con la narrativa. Una vez que las composiciones están finalizadas, se procede a la grabación. En el caso de una película de este nivel, la música suele ser interpretada por una orquesta profesional, lo que garantiza un alto nivel de calidad sonora. La grabación se realiza en estudios especializados, donde se capturan cada uno de los instrumentos por separado, para luego mezclarlos en la etapa de postproducción. Este proceso permite un control preciso sobre el sonido final. La mezcla es una etapa crucial en la producción del BGM. Aquí se ajustan los niveles de volumen, se equilibran los diferentes elementos y se integran con el resto del sonido de la película, incluyendo diálogos y efectos. El objetivo es lograr una mezcla en la que la música complemente la experiencia sin dominarla. En Jumanji: The Next Level,
La música está bien integrada, lo que permite que cumpla su función sin resultar intrusiva. Otro aspecto interesante es el uso de la música para diferenciar los distintos entornos dentro del juego. Cada escenario tiene su propia identidad sonora, lo que ayuda a reforzar la sensación de cambio y variedad. Por ejemplo, una escena en el desierto puede estar acompañada por ritmos más secos y percusivos, mientras que una en la montaña puede utilizar sonidos más amplios y resonantes. Esta atención al detalle contribuye a la inmersión del espectador. El trabajo de Henry Jackman también se caracteriza por su capacidad para adaptarse a las tendencias modernas sin perder la esencia clásica del cine de aventuras. La incorporación de elementos electrónicos le permite dar un toque contemporáneo a la banda sonora, mientras que la base orquestal mantiene una conexión con las tradiciones del género. Este equilibrio es especialmente importante en una película que busca atraer tanto a audiencias jóvenes como a espectadores más experimentados. En términos de impacto, la música de la película cumple con su objetivo de apoyar la narrativa y mejorar la experiencia general. Aunque puede no ser particularmente memorable como una obra independiente, funciona muy bien dentro del contexto del film. Este es un aspecto común en muchas bandas sonoras modernas, donde la prioridad es servir a la historia más que destacar por sí mismas. También es importante considerar cómo la música interactúa con el ritmo de la película. En una historia que combina acción y comedia, el BGM debe ser flexible y capaz de adaptarse rápidamente a cambios de tono. Jackman logra esto mediante transiciones suaves entre diferentes estilos musicales, lo que permite mantener la coherencia sin interrumpir el flujo narrativo. En conclusión, la música de Jumanji: The Next Level, compuesta por Henry Jackman, es un componente fundamental que contribuye significativamente al éxito de la película. A través de una combinación de temas memorables, orquestación dinámica y una integración cuidadosa con las imágenes, la banda sonora logra enriquecer la experiencia del espectador. Aunque no busca destacar de manera independiente, cumple con eficacia su función dentro del conjunto, demostrando la importancia del BGM en el cine contemporáneo. La película Jumanji: The Next Level es la secuela directa de Jumanji: Welcome to the Jungle, 2017, y continúa explorando el mundo mágico y peligroso del videojuego Jumanji, donde los personajes deben sobrevivir a desafíos extremos dentro de avatares completamente distintos a sus identidades reales. Dirigida por Jake Kasdan, la historia combina acción, comedia y elementos de fantasía, mientras profundiza en las relaciones personales de los protagonistas y presenta nuevas dinámicas gracias a cambios inesperados en los personajes dentro del juego. La historia comienza con Spencer Gilpin, quien ha regresado a su vida cotidiana tras los eventos de la película anterior. Aunque en teoría todo debería haber vuelto a la normalidad, Spencer se siente inseguro, perdido y nostálgico por la confianza que tenía cuando estaba dentro del juego, como el valiente Dr. Smolder Bravestone. Su vida en el mundo real no parece cumplir sus expectativas, especialmente en comparación con la versión de sí mismo que experimentó en Jumanji. Esta inseguridad lo lleva a tomar una decisión impulsiva. Intenta reparar el viejo videojuego Jumanji, que había sido destruido al final de la entrega anterior, con la intención de volver a entrar en ese mundo donde se sentía fuerte y seguro. Mientras tanto, sus amigos Martha, Fridge, Anthony y Bethany se reúnen durante las vacaciones y notan que Spencer ha desaparecido. Preocupados por su ausencia y sospechando que ha vuelto al juego, deciden investigar en el sótano de su casa. Allí descubren que el videojuego ha sido parcialmente reparado. Sin dudarlo, deciden entrar nuevamente al mundo de Jumanji para rescatarlo. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban. Uno de los giros más importantes de la película ocurre cuando, debido a fallos en el sistema del juego, los personajes no terminan en los mismos avatares que antes. Además, dos nuevos participantes son absorbidos por el juego: el abuelo de Spencer, Eddie, y su antiguo socio Milo Walker. Estos personajes mayores aportan un nuevo nivel de humor y conflicto, ya que no comprenden en absoluto las reglas del videojuego ni el entorno en el que se encuentran. En esta ocasión, el reparto incluye a actores como Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black y Karen Gillan, quienes interpretan los avatares dentro del juego. Sin embargo, la dinámica cambia significativamente porque ahora Eddie controla el avatar de Bravestone, Dwayne Johnson, mientras que Milo se encuentra en el cuerpo de Franklin Mouse Finbar, Kevin Hart. Esta inversión crea situaciones cómicas,
ya que las personalidades de los jugadores contrastan fuertemente con las características físicas y habilidades de sus avatares. El mundo de Jumanji también ha evolucionado. Ya no se limita a la jungla, sino que incluye nuevos entornos como desiertos áridos, montañas nevadas y peligrosas fortalezas. Cada región presenta desafíos únicos, desde tormentas de arena hasta persecuciones con animales salvajes. Uno de los principales objetivos del juego es recuperar un collar mágico robado por un villano llamado Jürgen el Brutal, quien gobierna una fortaleza inaccesible y está protegido por un ejército y trampas mortales. A medida que los personajes avanzan en su misión, enfrentan diversos obstáculos que requieren trabajo en equipo, ingenio y valentía. Sin embargo, la cooperación no siempre es fácil. Eddie y Milo tienen una relación complicada, debido a conflictos del pasado relacionados con negocios y traiciones percibidas. Estas tensiones resurgen constantemente y ponen en peligro la misión. A lo largo del viaje, ambos personajes deben confrontar sus diferencias y encontrar una manera de reconciliarse. Por otro lado, Marta y Fridge también enfrentan sus propios desafíos. Marta, que en el juego vuelve a ser Ruby Roundhouse, Karen Gillan, demuestra nuevamente su inteligencia y habilidades de combate, mientras lucha con sus sentimientos hacia Spencer. Fridge, en cambio, se encuentra atrapado en un nuevo avatar con habilidades diferentes, lo que lo obliga a adaptarse rápidamente a circunstancias desconocidas. Un elemento destacado de la película es la incorporación de un nuevo avatar interpretado por Awkwafina, quien añade frescura y dinamismo a la historia. Su personaje se convierte en una pieza clave para la resolución de varios conflictos, especialmente en momentos críticos, donde la estrategia es fundamental. El desarrollo de la trama se centra no solo en la aventura, sino también en el crecimiento personal de los personajes. Spencer, por ejemplo, eventualmente es encontrado dentro del juego, pero no en el avatar que esperaba. Esto lo obliga a enfrentarse a sus inseguridades desde una perspectiva diferente. Aprende que la confianza no proviene de la apariencia física o habilidades extraordinarias, sino de aceptar quién es realmente. A medida que el grupo se acerca al enfrentamiento final con Jürgen el Brutal, deben superar una serie de pruebas extremadamente peligrosas. Estas incluyen cruzar puentes colgantes bajo ataque, resolver acertijos complejos y sobrevivir a emboscadas. Cada personaje aporta algo esencial al equipo, demostrando que sus diferencias son en realidad su mayor fortaleza. El clímax de la película ocurre en la fortaleza de Jürgen, donde finalmente recuperan el collar mágico. La batalla final es intensa y combina acción con momentos emocionales, especialmente cuando Milo revela un secreto importante sobre su salud, lo que añade profundidad a su personaje y hace que su relación con Eddie sea aún más significativa. Después de completar la misión, los personajes tienen la oportunidad de regresar al mundo real. Sin embargo, Milo toma una decisión inesperada que impacta profundamente a Eddie, mostrando que a veces las despedidas son necesarias para cerrar ciclos y sanar heridas del pasado. Al regresar a la realidad, los personajes han cambiado. Spencer ha ganado una nueva perspectiva sobre su vida y su identidad, Marta ha reafirmado sus sentimientos, y Fridge ha aprendido a adaptarse a situaciones difíciles. Eddie, por su parte, encuentra una nueva paz tras reconciliarse con su pasado. La película concluye con un toque de humor y una posible insinuación de futuras aventuras, dejando abierta la puerta para más historias dentro del universo de Jumanji. La película Jumanji: The Next Level es una continuación llena de aventuras, comedia y acción que amplía el universo establecido por su predecesora. Estrenada en 2019, esta cinta reúne a un elenco diverso y carismático que aporta tanto humor como profundidad emocional a la historia. La trama gira en torno a un grupo de amigos que regresan al peligroso mundo de Jumanji, pero esta vez con nuevas identidades, desafíos más complejos y una dinámica aún más interesante entre los personajes. El éxito de la película se debe en gran parte a la química entre sus actores principales, quienes reinterpretan personajes dentro de un videojuego, creando capas narrativas que permiten explorar diferentes personalidades y estilos de actuación. Uno de los pilares fundamentales del reparto es Dwayne Johnson, quien interpreta al Dr. Smolder Bravestone dentro del juego. Johnson, conocido por su presencia imponente y su carisma natural, logra equilibrar la acción con la comedia de manera efectiva. En esta entrega, su actuación es aún más compleja, porque no solo interpreta al avatar heroico,
sino que también encarna la personalidad de un personaje mayor y más vulnerable en el mundo real. Esto le permite demostrar su rango actoral, alejándose un poco de su imagen tradicional de héroe invencible. Antes de esta película, Johnson ya había consolidado su carrera con éxitos como películas de acción y comedia, y su participación en esta saga reafirma su capacidad para liderar franquicias taquilleras. Otro actor clave es Kevin Hart, quien da vida a Franklin Mouse Finbar. Hart aporta una energía cómica única, basada en su rapidez verbal y su habilidad para reaccionar exageradamente ante situaciones absurdas. En The Next Level, su personaje también se transforma al ser controlado por un individuo completamente distinto, lo que obliga a Hart a modificar su estilo habitual para adaptarse a una personalidad más seria y reflexiva. Este cambio le permite explorar nuevos matices en su actuación, demostrando que puede ir más allá de su típico humor explosivo. A lo largo de su carrera, Hart ha sido reconocido por su trabajo en la comedia stand-up y en múltiples películas exitosas, consolidándose como uno de los comediantes más influyentes de su generación. La participación de Jack Black es igualmente destacada. Él interpreta al profesor Sheldon Oberon, pero en esta película también debe adoptar la personalidad de otros personajes dentro del juego. Jack Black es conocido por su estilo excéntrico y su capacidad para exagerar gestos y emociones, lo que lo convierte en una elección perfecta para este tipo de papel. Su actuación en la película es particularmente memorable, debido a su habilidad para imitar diferentes comportamientos y voces, lo que añade una capa adicional de humor. Black ha tenido una carrera diversa que incluye tanto comedias como proyectos musicales, y su presencia en Jumanji contribuye significativamente al tono ligero y entretenido de la historia. Por su parte, Karen Gillan interpreta a Ruby Roundhouse, un personaje fuerte, ágil y altamente capacitado en combate. Gillan aporta una mezcla de elegancia y determinación, creando un personaje femenino que rompe con los estereotipos tradicionales. En esta entrega, también tiene la oportunidad de interpretar a alguien completamente distinto dentro del Avatar, lo que resalta su versatilidad. Antes de su participación en esta saga, Gillan ya era conocida por sus papeles en cine y televisión, incluyendo producciones de gran alcance, lo que la posiciona como una actriz con gran proyección internacional. El elenco se enriquece aún más con la incorporación de actores veteranos como Danny DeVito y Danny Glover. DeVito interpreta a Eddie Gilpin, un hombre mayor con una personalidad gruñona pero entrañable. Su presencia añade un contraste generacional interesante, ya que su personaje termina dentro del cuerpo del héroe principal. Esto crea situaciones cómicas, pero también momentos emotivos, en los que se exploran temas como la amistad y el envejecimiento. Danny Glover, por otro lado, interpreta a Milo Walker, un amigo de Eddie con una historia compartida que se revela gradualmente. Glover aporta una sensibilidad especial al personaje, ofreciendo una actuación más introspectiva que complementa la energía de los demás actores. Además, Awkwafina se une al elenco como Ming Fleetfoot, un nuevo avatar dentro del juego. Awkwafina se destaca por su estilo único, combinando humor irreverente con una fuerte presencia escénica. Su personaje añade frescura a la narrativa, introduciendo nuevas dinámicas y ampliando el mundo de Jumanji. La actriz ya había ganado reconocimiento por su trabajo en diversas películas y por su personalidad distintiva, y su participación en esta producción refuerza su creciente popularidad en la industria cinematográfica. Los actores jóvenes que interpretan a los personajes en el mundo real también desempeñan un papel crucial. Alex Wolff, Morgan Turner, Serdarius Blaine y Madison Iceman representan a los adolescentes que se convierten en sus respectivos avatares dentro del juego. Aunque su tiempo en pantalla es menor, su trabajo es esencial para establecer la base emocional de la historia. Cada uno logra transmitir las inseguridades, conflictos y relaciones que luego se reflejan de manera cómica y exagerada en el mundo de Jumanji. La dirección de la película estuvo a cargo de Jake Kasdan, quien logra coordinar este complejo elenco y mantener un equilibrio entre acción, comedia y emoción. Su enfoque permite que cada actor tenga momentos destacados, sin perder el ritmo narrativo. Kasdan demuestra una gran habilidad para manejar historias corales, en las que múltiples personajes comparten protagonismo. En términos de desarrollo profesional, muchos de los actores de Jumanji: The Next Level ya contaban con carreras consolidadas antes de participar en la película, pero su inclusión en esta franquicia les permitió llegar a nuevas audiencias. Por ejemplo, Dwayne Johnson consolidó aún más su estatus como estrella global,
mientras que Kevin Hart reforzó su presencia en el cine comercial. Jack Black, por su parte, continuó demostrando su versatilidad, y Karen Gillan amplió su reconocimiento internacional. La película también destaca por la manera en que utiliza el concepto de identidades intercambiadas. Este recurso narrativo permite a los actores explorar diferentes registros interpretativos, lo que enriquece la experiencia del espectador. Cada uno debe interpretar no solo a su avatar, sino también a la persona que lo controla, lo que crea una doble capa de actuación. Este desafío es superado con éxito por el elenco, que logra mantener la coherencia de los personajes a pesar de los constantes cambios. Otro aspecto relevante es la química entre los actores. La interacción entre Johnson y Hart, por ejemplo, es uno de los elementos más destacados de la película. Su dinámica combina humor físico y verbal, creando escenas memorables. De manera similar, la relación entre DeVito y Glover aporta un componente emocional que equilibra el tono ligero de la historia. En conclusión, Jumanji: The Next Level es una película que se apoya en gran medida en la fortaleza de su elenco. Cada actor aporta algo único, ya sea a través de la comedia, la acción o el drama. La combinación de talentos consolidados y nuevas incorporaciones crea una experiencia cinematográfica entretenida y dinámica. El trabajo colectivo del reparto no solo da vida a los personajes, sino que también eleva la narrativa, convirtiendo a la película en una de las más destacadas dentro del género de aventuras modernas. La película Jumanji: The Next Level es una secuela que intenta expandir el universo presentado en la entrega anterior, combinando aventura, comedia y elementos de fantasía dentro de una narrativa accesible para un público amplio. Desde su planteamiento inicial, la cinta propone un regreso al mundo del videojuego Jumanji, pero introduce cambios importantes en la dinámica de los personajes, lo que permite explorar nuevas situaciones cómicas y conflictos emocionales. En términos generales, la película busca ofrecer entretenimiento ligero, apoyándose en el carisma de su elenco y en una estructura narrativa familiar pero efectiva. Uno de los aspectos más destacados de la película es su capacidad para mantener el interés del espectador a través de un ritmo constante. A diferencia de otras secuelas que tienden a repetir la fórmula sin aportar novedades, aquí se introducen variaciones en la mecánica del juego y en la forma en que los personajes interactúan con el entorno. Esto se logra principalmente mediante el intercambio de identidades dentro del videojuego, lo que genera situaciones inesperadas y permite a los actores explorar registros diferentes a los habituales. Este recurso, aunque no es completamente original, se utiliza con suficiente creatividad como para sentirse fresco dentro del contexto de la historia. En cuanto a la narrativa, la película presenta una estructura bastante clara. Un grupo de personajes entra nuevamente al mundo de Jumanji, con el objetivo de rescatar a uno de sus amigos y reparar el juego. A partir de ahí, se desarrolla una serie de misiones que los llevan a recorrer distintos escenarios, desde desiertos hasta montañas nevadas. Aunque la trama no es particularmente compleja, cumple su función como vehículo para la acción y la comedia. Sin embargo, en algunos momentos puede resultar predecible, especialmente para quienes están familiarizados con este tipo de historias de aventuras. El humor es, sin duda, uno de los pilares fundamentales de la película. Gran parte de las escenas están diseñadas para provocar risa, ya sea a través de diálogos ingeniosos, situaciones absurdas o la interacción entre personajes con personalidades opuestas. Este enfoque funciona bien en la mayoría de los casos, aunque en ocasiones puede sentirse un poco forzado o repetitivo. Aún así, el balance general es positivo, ya que la película logra mantener un tono ligero y entretenido que la hace accesible para diferentes tipos de audiencia. Otro punto a considerar es el desarrollo de los personajes. Aunque la película no profundiza demasiado en sus historias personales, sí introduce algunos elementos emocionales que añaden cierta dimensión a la narrativa. Por ejemplo, se exploran temas como la amistad, el paso del tiempo, la reconciliación y la importancia de enfrentar los propios miedos. Estos aspectos, aunque no son el foco principal, ayudan a darle un poco más de sustancia a la historia y evitan que se convierta en una simple sucesión de escenas de acción. Visualmente, la película cumple con las expectativas de una producción de este tipo. Los efectos especiales están bien ejecutados y contribuyen a crear un mundo atractivo y dinámico. Los distintos escenarios están diseñados con atención al detalle, lo que permite al espectador sumergirse en el universo de Jumanji. Las secuencias de acción, por su parte, están bien coreografiadas
y ofrecen momentos emocionantes, aunque no necesariamente innovadores. En general, el apartado técnico es sólido y cumple con su propósito de complementar la narrativa. Sin embargo, no todo es perfecto. Uno de los principales problemas de la película es que, en ciertos momentos, parece depender demasiado de la fórmula establecida en la entrega anterior. Esto puede hacer que algunas escenas se sientan familiares o incluso repetitivas. Además, el uso constante del humor puede restarle impacto a ciertos momentos que podrían haber sido más emotivos o significativos. En este sentido, la película podría haber beneficiado de un mejor equilibrio entre comedia y drama. Otro aspecto que puede generar opiniones divididas es la duración. Para algunos espectadores, el ritmo constante y la variedad de situaciones hacen que el tiempo pase rápidamente. Para otros, especialmente aquellos que buscan una historia más profunda o innovadora, la película puede sentirse un poco larga o innecesariamente extendida. Esto depende en gran medida de las expectativas con las que se aborde la experiencia. En términos de entretenimiento, la película cumple con creces. Es una opción ideal para quienes buscan una experiencia ligera, divertida y sin demasiadas complicaciones. No pretende ser una obra maestra del cine, ni ofrecer una reflexión profunda sobre la condición humana, pero sí logra su objetivo principal: entretener. Su tono accesible la convierte en una buena opción para ver en familia o con amigos, especialmente si se disfruta del género de aventuras con toques de comedia. Ahora bien, la pregunta clave es si vale la pena verla o no. La respuesta depende del tipo de espectador. Si te gustó la entrega anterior y disfrutas de películas que combinan acción y humor, es muy probable que encuentres esta secuela igualmente entretenida. La química entre los personajes, las situaciones cómicas y los escenarios variados hacen que la experiencia sea agradable y dinámica. Además, el hecho de que los actores interpreten diferentes personalidades añade un elemento interesante que distingue a la película de otras producciones similares. Por otro lado, si buscas una historia más original, profunda o innovadora, es posible que la película no cumpla completamente con tus expectativas. Aunque tiene momentos destacados, en general sigue una estructura bastante convencional y no se arriesga demasiado en términos narrativos. Esto no significa que sea una mala película, sino que está claramente orientada hacia el entretenimiento más que hacia la experimentación o el análisis. También es importante considerar el contexto en el que se ve la película. En una sala de cine, con un público que reacciona a las escenas cómicas y a los momentos de acción, la experiencia puede ser más disfrutable. En casa, puede depender más del estado de ánimo del espectador y de su disposición para aceptar una propuesta ligera y sin grandes pretensiones. En ambos casos, la película tiene suficientes elementos positivos como para mantener el interés. Un aspecto que vale la pena destacar es la manera en que la película juega con la idea de identidad. Al intercambiar las personalidades de los personajes dentro de los avatares del videojuego, se generan situaciones que no solo son cómicas, sino que también invitan a reflexionar, aunque sea de manera superficial, sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos ven los demás. Este tema, aunque no se desarrolla en profundidad, añade un matiz interesante a la historia. En cuanto al público objetivo, la película está claramente diseñada para un espectro amplio. Puede ser disfrutada tanto por adolescentes como por adultos, gracias a su mezcla de humor accesible y referencias que pueden resonar con diferentes generaciones. Esto es una de sus mayores fortalezas, ya que logra conectar con un público diverso sin alienar a ninguno en particular. En resumen, Jumanji: The Next Level es una película que cumple con lo que promete: entretenimiento, acción y comedia, en un formato accesible y dinámico. No es una obra revolucionaria ni pretende serlo, pero sí es una opción sólida dentro de su género. Tiene sus defectos, como la falta de originalidad en algunos momentos y un uso excesivo de ciertos recursos cómicos, pero estos no son suficientes para opacar sus virtudes. La película Jumanji: The Next Level destaca por su uso extensivo de efectos visuales, VFX, y gráficos generados por computadora, CGI, elementos que resultan fundamentales para construir su mundo fantástico y sostener la narrativa de aventura. En este tipo de producciones, el VFX no es simplemente un complemento estético, sino una herramienta narrativa esencial que permite materializar escenarios imposibles, criaturas digitales y secuencias de acción que serían impracticables en la vida real. En esta entrega, el trabajo técnico busca no solo impresionar visualmente, sino también integrarse de manera orgánica con las actuaciones y la historia.
Uno de los aspectos más notables del uso de CGI en la película es la creación de los entornos. A diferencia de películas que dependen exclusivamente de locaciones reales, aquí se combinan escenarios naturales con extensiones digitales para construir paisajes más amplios y espectaculares. Desiertos interminables, montañas cubiertas de nieve y selvas densas son diseñados mediante una mezcla de rodaje en exteriores y modelado digital. Este proceso implica el uso de técnicas como matte painting digital, donde artistas crean fondos detallados que luego se integran con imágenes reales, logrando una ilusión de escala mucho mayor. El diseño de criaturas es otro componente clave del CGI en la película. Animales como avestruces gigantes o mandriles agresivos son creados digitalmente con un alto nivel de detalle. Para lograr realismo, los artistas utilizan referencias de animales reales, estudiando su anatomía, movimientos y comportamiento. Posteriormente, estos datos se traducen en modelos tridimensionales que son animados mediante sistemas avanzados. El uso de simulaciones físicas permite replicar movimientos naturales, como el balanceo del cuerpo o la interacción con el entorno, lo que contribuye a que las criaturas se sientan creíbles dentro del mundo ficticio. La animación de personajes digitales también juega un papel importante. Aunque la mayoría de los personajes principales son interpretados por actores reales, existen momentos en los que se utilizan dobles digitales para realizar acrobacias peligrosas o movimientos imposibles. Estos modelos digitales deben coincidir perfectamente con la apariencia y los gestos de los actores, lo que requiere un trabajo meticuloso de escaneo corporal y captura de movimiento. Esta técnica, conocida como motion capture, permite registrar los movimientos de un actor y aplicarlos a un modelo digital, logrando una animación más realista. El proceso de composición es esencial para integrar todos estos elementos. En esta etapa, se combinan las diferentes capas visuales, incluyendo imágenes reales, fondos digitales, efectos de partículas y modelos en 3D. Los compositores trabajan para ajustar la iluminación, el color y las sombras de manera que todos los elementos parezcan pertenecer al mismo espacio. Este paso es crucial para evitar que el CGI se vea artificial o desconectado de la realidad. En Jumanji: The Next Level, el trabajo de composición es generalmente sólido, logrando una integración convincente en la mayoría de las escenas. Las secuencias de acción son probablemente donde el VFX tiene mayor protagonismo. Escenas como persecuciones, caídas desde grandes alturas o enfrentamientos con criaturas requieren una combinación compleja de efectos prácticos y digitales. Por ejemplo, una escena puede comenzar con actores reales en un set controlado, pero luego extenderse digitalmente para mostrar un entorno más amplio o añadir elementos peligrosos. Este enfoque híbrido permite mantener un equilibrio entre realismo y espectacularidad. Otro elemento técnico relevante es el uso de simulaciones. Estas se emplean para crear efectos como explosiones, polvo, nieve o agua. En lugar de animar manualmente cada partícula, los artistas utilizan software que simula el comportamiento físico de estos elementos. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también produce resultados más naturales. En la película, estas simulaciones contribuyen a dar vida a los entornos y a hacer que las escenas de acción se sientan más intensas y dinámicas. La iluminación digital es otro componente crucial del CGI. Para que un elemento generado por computadora se vea realista, debe coincidir con las condiciones de luz del entorno en el que se integra. Esto implica analizar la dirección, intensidad y color de la luz en las imágenes reales y replicarlas en el entorno digital. En muchos casos, se utilizan técnicas como el HDRI, High Dynamic Range Imaging, para capturar información precisa sobre la iluminación del set, lo que luego se aplica a los modelos 3D. El renderizado es la etapa final en la creación de imágenes CGI. En este proceso, los modelos, texturas, iluminación y animaciones se combinan para generar la imagen final. Este paso puede ser extremadamente demandante en términos de recursos computacionales, especialmente en escenas complejas con múltiples elementos. Para lograr un nivel de detalle alto, se utilizan motores de renderizado avanzados que simulan cómo la luz interactúa con diferentes superficies, creando reflejos, sombras y transparencias realistas. En cuanto a la dirección visual, el uso del VFX está cuidadosamente alineado con el tono de la película. Dado que se trata de una comedia de aventuras, los efectos no buscan un realismo absoluto, sino un equilibrio entre credibilidad y estilo.
Esto se refleja en el diseño de las criaturas y los escenarios, que tienen un toque ligeramente exagerado que encaja con la naturaleza lúdica de la historia. Esta decisión estética permite que el público suspenda la incredulidad y se sumerja en el mundo de Jumanji sin cuestionar demasiado la lógica interna. También es importante destacar el papel de los equipos de efectos visuales, que suelen estar compuestos por cientos de artistas especializados en diferentes áreas: modeladores, animadores, compositores, técnicos de iluminación y supervisores trabajan en conjunto para crear cada escena. Este esfuerzo colaborativo es fundamental para lograr un resultado coherente y de alta calidad. Aunque el espectador promedio puede no ser consciente de la magnitud de este trabajo, su impacto es evidente en la experiencia final. Un desafío particular en esta película es mantener la coherencia visual a lo largo de diferentes entornos. Cada escenario tiene su propia paleta de colores, condiciones de luz y elementos visuales, lo que requiere ajustes constantes en el trabajo de VFX. A pesar de esta complejidad, la película logra una transición fluida entre escenarios, lo que contribuye a la sensación de continuidad. Sin embargo, como ocurre en muchas producciones con un uso intensivo de CGI, hay momentos en los que los efectos pueden parecer menos convincentes. Esto puede deberse a limitaciones de tiempo o presupuesto, o simplemente a la dificultad inherente de ciertas escenas. Aún así, estos casos son relativamente pocos y no afectan significativamente la experiencia general. En términos de innovación, la película no necesariamente introduce nuevas tecnologías revolucionarias, pero sí utiliza de manera efectiva las herramientas disponibles en la industria. Esto demuestra un enfoque más orientado a la ejecución que a la experimentación, lo cual es coherente con el objetivo de la película como entretenimiento comercial. El uso del CGI también permite ampliar las posibilidades narrativas. Sin estas herramientas, sería imposible representar el mundo de Jumanji con el mismo nivel de detalle y dinamismo. Los efectos visuales no solo hacen que la película sea más espectacular, sino que también permiten contar la historia de manera más efectiva, mostrando elementos que de otro modo tendrían que ser simplemente sugeridos. En conclusión, el trabajo de VFX y CGI en Jumanji: The Next Level es un componente esencial que contribuye significativamente a su éxito. A través de una combinación de técnicas avanzadas y una ejecución cuidadosa, la película logra crear un mundo visualmente atractivo y coherente. Aunque no está exenta de imperfecciones, el resultado general es sólido y cumple con las expectativas de una producción de gran presupuesto. Para el espectador, esto se traduce en una experiencia inmersiva que combina acción, humor y fantasía de manera efectiva. El final de Jumanji: The Next Level representa la culminación de una historia que mezcla aventura, comedia y crecimiento personal dentro de un entorno fantástico. A lo largo de la película, los personajes atraviesan múltiples desafíos dentro del mundo del videojuego, enfrentándose no solo a peligros externos, sino también a sus propias inseguridades y conflictos internos. El desenlace recoge todos estos elementos y los resuelve de una manera que busca ser tanto emocionante como emocionalmente satisfactoria. En la parte final de la historia, el grupo logra reunirse después de haber estado disperso durante gran parte de la aventura. Este reencuentro es importante porque simboliza la unión y el trabajo en equipo, temas centrales de la película. A pesar de las diferencias y los malentendidos que surgieron anteriormente, los personajes entienden que solo colaborando pueden superar el último gran desafío del juego. Este momento también refuerza la evolución de cada uno, mostrando cómo han aprendido a confiar en los demás. El objetivo principal en esta etapa es recuperar un objeto clave que permitirá restaurar el equilibrio dentro del mundo de Jumanji. Este elemento funciona como el motor narrativo del clímax, ya que su recuperación es necesaria para completar la misión y poder regresar al mundo real. La búsqueda de este objeto implica enfrentarse a obstáculos finales que ponen a prueba todo lo que los personajes han aprendido hasta ese momento. Uno de los aspectos más destacados del final es la manera en que se resuelve el arco de los personajes mayores que fueron introducidos en esta entrega. Estos personajes aportan una dimensión emocional adicional a la historia, especialmente en lo que respecta a la amistad y el paso del tiempo. A lo largo de la película, se revela que su relación estuvo marcada por conflictos y decisiones del pasado que los distanciaron. El clímax les brinda la oportunidad de reconciliarse y cerrar ese capítulo de sus vidas. Este proceso de reconciliación se desarrolla de forma gradual, pero alcanza su punto máximo en el enfrentamiento final. En medio del caos y el peligro,
los personajes encuentran el espacio para expresar sus sentimientos y reconocer sus errores. Este tipo de resolución emocional es importante porque añade profundidad a una historia que, en su superficie, podría parecer simplemente una aventura ligera. En cuanto a la acción, el clímax presenta una serie de secuencias intensas que combinan efectos visuales, coreografías de combate y situaciones de alto riesgo. Estas escenas están diseñadas para mantener la atención y ofrecer un espectáculo visual que satisfaga las expectativas del público. La música y el ritmo de la edición juegan un papel clave en la construcción de este momento, creando una sensación de urgencia que impulsa la narrativa hacia su resolución. Uno de los giros más significativos del final tiene que ver con las decisiones personales de los personajes. En lugar de limitarse a completar la misión de manera mecánica, cada uno debe tomar decisiones que reflejan su crecimiento a lo largo de la historia. Estas decisiones no siempre son fáciles, pero son fundamentales para el desenlace, ya que determinan no solo el resultado del juego, sino también el futuro de sus relaciones. El momento en que finalmente logran completar la misión está acompañado por una sensación de alivio y triunfo. El objeto clave es utilizado de la manera correcta, lo que provoca la restauración del orden dentro del mundo de Jumanji. Este evento marca el final de la aventura dentro del juego y prepara el camino para el regreso al mundo real. La transición entre ambos mundos es presentada de manera clara, manteniendo la coherencia con las reglas establecidas previamente. Una vez de regreso en el mundo real, la película se enfoca en las consecuencias de lo ocurrido. Este segmento es más tranquilo y reflexivo, permitiendo a los personajes procesar lo que han vivido. Aquí se hace evidente el impacto que la experiencia ha tenido en cada uno, no solo en términos de habilidades o valentía, sino también en su forma de ver la vida y sus relaciones. La relación entre los amigos jóvenes es uno de los aspectos que recibe mayor atención en esta parte final. A lo largo de la película, se habían mostrado tensiones y diferencias entre ellos, pero la experiencia en Jumanji les permite entenderse mejor y fortalecer su vínculo. Este cierre es importante porque conecta con el tema central de la amistad y muestra cómo las dificultades pueden servir para unir a las personas. En paralelo, la historia de los personajes mayores encuentra una resolución especialmente emotiva. Después de haber enfrentado sus problemas y reconciliarse, uno de ellos toma una decisión que añade un matiz agridulce al final. Esta decisión está relacionada con su deseo de permanecer en el mundo de Jumanji, donde siente que puede vivir de una manera que ya no es posible en el mundo real. Este giro introduce una reflexión sobre el envejecimiento, la pérdida y la búsqueda de un sentido en la vida. Aunque esta elección puede parecer inesperada, está justificada por el desarrollo previo del personaje. A lo largo de la película, se habían dado pistas sobre su estado emocional y su relación con el pasado. Su decisión final, por tanto, no es impulsiva, sino el resultado de un proceso interno que culmina en este momento. Este tipo de resolución añade una capa de complejidad al final, alejándolo de un cierre completamente convencional. El tono del desenlace logra equilibrar la emoción con el optimismo. Aunque hay elementos de tristeza, también hay una sensación general de cierre y satisfacción. Los personajes han superado sus desafíos, han aprendido lecciones importantes y han fortalecido sus relaciones. Este tipo de final es coherente con el tono general de la película, que busca entretener sin dejar de ofrecer momentos significativos. Otro detalle importante del final es la manera en que se deja abierta la posibilidad de futuras historias. Sin cerrar completamente el universo de Jumanji, la película sugiere que aún hay más por explorar. Este tipo de cierre es común en franquicias, ya que permite mantener el interés del público y preparar el terreno para posibles secuelas. En términos narrativos, el final cumple con las expectativas establecidas desde el inicio. Todos los elementos introducidos a lo largo de la película encuentran una resolución, y los arcos de los personajes llegan a un punto de conclusión. Aunque no todos los aspectos son completamente impredecibles, la ejecución logra mantener el interés y ofrecer una experiencia satisfactoria. El uso del humor en el desenlace también es notable. Incluso en los momentos más tensos o emotivos, la película mantiene su tono ligero mediante pequeños toques cómicos. Esto ayuda a evitar que la historia se vuelva demasiado solemne y refuerza su identidad como una comedia de aventuras. En conclusión, el final de Jumanji, The Next Level, combina acción, emoción y resolución de personajes de manera efectiva. A través de un clímax dinámico y un epílogo reflexivo,
La película logra cerrar su historia de forma coherente y satisfactoria. Aunque sigue una estructura relativamente convencional, la inclusión de elementos emocionales y decisiones significativas por parte de los personajes le da un valor adicional. El resultado es un desenlace que no solo entretiene, sino que también deja una impresión duradera en el espectador. A diferencia de muchas películas que generan debates prolongados debido a temas realmente polémicos en su contenido o impacto social, Jumanji: The Next Level no se vio envuelta en grandes controversias de índole pública o escándalos mediáticos serios. Sin embargo, sí existen varios puntos debatidos y criticados, tanto por la prensa especializada como por parte de públicos en redes y comunidades de aficionados al cine, que, cuando se analizan en conjunto, forman un conjunto de disputas y discusiones legítimas sobre la película y su lugar dentro de la franquicia. A continuación, se presenta una explicación extensa y detallada de todos estos temas debatidos, explorando de forma amplia y en contexto lo que generó opiniones encontradas desde su anuncio, durante su estreno y tras su permanencia en la cultura popular. Para empezar, una de las principales discusiones en torno a esta película gira en torno a si era realmente necesaria como secuela. Para muchos críticos y espectadores, la idea de continuar la historia después de Jumanji: Welcome to the Jungle parecía un intento puramente comercial de aprovechar el éxito taquillero, más que una necesidad narrativa. La película anterior había cerrado su arco de forma bastante satisfactoria, con los protagonistas rompiendo el juego al final para simbolizar su liberación de Jumanji y una conclusión clara para sus aventuras. Algunos fans sintieron que traer de vuelta la historia tan pronto podría diluir la sensación de cierre y restar valor al impacto emocional obtenido en la entrega previa, lo cual fue motivo de debate entre quienes consideraban que la secuela afectaba la integridad de la narrativa original. Este tipo de discusión es común en franquicias de grandes estudios, donde el impulso comercial puede chocar con las expectativas creativas del público. Otro punto debatido fue la manera en que se manejó el humor y la narrativa, especialmente relacionado con el concepto de cambio de personajes dentro del juego. Si bien algunas personas apreciaron la comedia generada por los intercambios de identidad entre los personajes, por ejemplo, ver a actores entendidos en personajes inesperados o cuerpos distintos, otros señalaron que algunas de estas escenas rozaban el mal gusto o simplemente no funcionaban tan bien como en la primera película. Algunas reseñas criticaron que ciertos intercambios cómicos se extendían más de lo necesario o se repetían sin aportar mucho al desarrollo general de la historia, lo que provocó una percepción de humor superficial o demasiado orientado al espectáculo sin sustancia narrativa. De hecho, en algunos comentarios de críticos, se mencionó que la película no logró ser tan ingeniosa ni original como su predecesora, haciendo sentir que la fórmula se estaba repitiendo más que evolucionando. Se argumentó que esta entrega aumenta el número de personajes y escenarios, sin necesariamente crear una historia más profunda, y que esto puede hacer que la película sea percibida como más de lo mismo. Es decir, que solo ampliaba el concepto original con más estrellas, más escenarios y más efectos, pero sin una verdadera expansión creativa. Esta crítica se ve especialmente en análisis que destacan cómo ciertos elementos de la trama se sienten reciclados o extendidos sin una razón suficientemente justificable desde el punto de vista narrativo. Relacionado con lo anterior, el desarrollo de personajes fue objeto de debate. Debido a la inclusión de nuevos personajes, especialmente los personajes mayores interpretados por Danny DeVito y Danny Glover, algunos espectadores sintieron que la historia intentaba abarcar demasiados arcos a la vez. Esto llevó a comentarios de que algunos personajes no recibieron suficiente desarrollo o que sus motivaciones no estaban del todo claras, lo que generó discusiones sobre si la película gestionó bien el equilibrio entre contar una aventura entretenida y dar profundidad emocional a los protagonistas. Algunos fans incluso esperaban un tratamiento más serio del trasfondo emocional de esos personajes, ya que su inclusión implicaba temas sensibles como el envejecimiento y la amistad rota, lo que podía haber sido explorado con mayor profundidad. Otro aspecto que generó cierta polémica fue la representación visual de los personajes, que se traduce en debates en torno a cómo se muestran ciertos personajes femeninos o estereotipos de género dentro del juego. Aunque no fue una controversia de gran escala, algunos críticos y observadores comentaron que la apariencia de ciertos avatares podría interpretarse como superficial o basada en clichés de los videojuegos,
como personajes con vestimenta ajustada o con características exageradas por mera estética de juego, sin mucho desarrollo de carácter detrás. Estas observaciones surgieron especialmente en torno a cómo se maneja la identidad virtual en contraposición al mundo real dentro del film, lo cual llevó a debates sobre representaciones estereotipadas en medios populares. También se generaron debates en foros y redes sociales en relación con la calidad de los efectos visuales y la dirección estética del mundo digital de Jumanji en comparación con otras producciones similares. Algunos espectadores sintieron que, aunque los efectos eran visualmente espectaculares en general, en ciertas escenas el CGI podía parecer menos integrado o menos natural, lo que rompía un poco la inmersión. Si bien esta es una crítica que se escucha con frecuencia en producciones de gran presupuesto que mezclan acción en vivo con efectos digitales, sí fue motivo de discusión entre quienes tienen expectativas altas sobre cómo deben lucir los entornos digitales en películas modernas. Existe también un debate menor pero interesante entre la comunidad de seguidores sobre el papel específico que jugó el villano de la historia, Jürgen el Brutal, y si su presencia resultó suficientemente memorable o bien desarrollada. Algunos opinan que el antagonista se siente algo genérico o desvinculado de los arcos emocionales de los protagonistas, lo que puede hacer que su amenaza no se perciba tan fuerte en comparación con otros elementos de la trama. Esta falta de profundidad en el villano fue señalada por algunos analistas como una oportunidad perdida para crear un conflicto más interesante o con mayores implicaciones emocionales. En plataformas de discusión como Reddit, también surgieron opiniones fuertes sobre temas más específicos dentro de la historia, como decisiones narrativas que algunos espectadores consideraron contradictorias con el desarrollo de los personajes. Por ejemplo, hubo debates sobre si el arco de Spencer realmente se cumplió al final, o si su regreso al avatar favorito diluyó parte de la lección emocional que parecía estar construyendo el guión. Estas discusiones no fueron controversias a nivel de cultura pop dominante, pero sí reflejan cómo una parte del público se siente lo suficientemente involucrada como para cuestionar decisiones narrativas clave. Otro tipo de discusiones se centraron en las expectativas generadas por el marketing y los trailers, en contraste con el contenido real de la película. Algunos espectadores expresaron frustración porque ciertas ideas prometidas en los avances, como una versión glitchy o más caótica del mundo de Jumanji, no se exploraron de forma tan extensa o creativa como esperaban. Aunque esto no constituye una controversia abierta, sí generó debates entre los fans sobre si la película cumplió o no con lo que se había anticipado en la promoción. Más allá de las críticas estéticas y narrativas, la polémica también se ha trasladado a discusiones más amplias sobre la crítica de la industria cinematográfica hacia las franquicias y las secuelas en general. Algunos críticos utilizaron esta película como ejemplo de cómo las grandes productoras a veces priorizan la expansión de franquicias rentables por encima de propuestas más originales, haciendo que películas como esta se perciban como productos configurados para generar beneficios financieros. Este debate es parte de una discusión más amplia en la sociedad sobre la creatividad en Hollywood y el equilibrio entre arte y comercio. A pesar de todos estos puntos de discusión, es importante aclarar que ninguna de estas controversias fue un escándalo grave en el sentido tradicional de la palabra. No hubo acusaciones públicas significativas relativas a temas legales, comportamientos inapropiados en el set, boicots sociales destacados o repercusiones culturales ampliamente debatidas fuera del contexto del cine. Las controversias en este caso fueron principalmente de naturaleza crítica y estética, relacionadas con cómo se percibe una obra artística dentro de un medio tan amplio como el cine comercial. En resumen, aunque Jumanji: The Next Level no desató grandes polémicas de impacto cultural global, sí generó debates sobre su necesidad como secuela, la calidad narrativa y humorística en comparación con la entrega anterior, la caracterización de los personajes, el uso del humor y los efectos visuales, y algunas decisiones creativas dentro de la historia. Estas discusiones reflejan cómo incluso películas exitosas y populares pueden ser objeto de análisis crítico profundo, y cómo los espectadores y críticos comparten diferentes perspectivas sobre lo que constituye una buena secuela versus una repetición innecesaria. En este sentido, la película cumplió su función como producto de entretenimiento masivo, pero también como punto de partida para conversaciones más amplias sobre cine, creatividad y expectativas del público en la era de las franquicias modernas. La historia, el desarrollo de personajes, la construcción del universo del juego
la dirección artística, la experiencia sensorial que ofrece al público, su recepción en distintos mercados, su impacto en la industria cinematográfica, los elementos técnicos detrás de cámaras y los temas implícitos que se pueden extraer al verla, constituyen un campo amplio de análisis. Aunque muchos espectadores la ven simplemente como una película de entretenimiento familiar, hay capas adicionales de significado, práctica y contexto que vale la pena explorar. En primer lugar, la estructura narrativa de la película merece atención. El guión fue concebido con una arquitectura sólida que permite múltiples niveles de lectura. A primera vista, pareciera una película de acción con comedia, pero en su núcleo hay un trabajo meticuloso de construcción de personajes que enfrentan dilemas personales significativos. Cada uno de los protagonistas lleva consigo conflictos internos que se reflejan y multiplican dentro del universo de Jumanji. La película funciona básicamente como un espejo de cómo las personas se perciben a sí mismas frente a la forma en que los demás las ven. Esta dinámica no es trivial, pues la historia utiliza el entorno de un videojuego con sus reglas como metáfora de la vida real. Los personajes deben adaptarse, evolucionar, aceptar sus debilidades y al mismo tiempo potenciar sus fortalezas. Otra dimensión interesante es el tratamiento del tiempo y la memoria. La película introduce personajes mayores, interpretados por actores veteranos, y la experiencia de estos con la modernidad y con las expectativas sociales añade una profundidad emocional que pocas producciones de entretenimiento familiar se atreven a explorar. Al traer este elemento, la historia pone de manifiesto reflexiones sobre el envejecimiento, la nostalgia, la amistad a largo plazo y las oportunidades perdidas. Esto ofrece una reflexión sobre cómo las personas mayores pueden sentirse desplazadas en un mundo dominado por la juventud y la tecnología, pero también cómo sus experiencias son valiosas y generan enseñanzas para los demás personajes. En términos de diseño de personajes y arcos narrativos, la película aprovecha las posibilidades que ofrece el formato de videojuego para jugar con lo que los personajes son y lo que aparentan ser. La idea de intercambiar identidades dentro de los avatares del juego no solo brinda momentos cómicos, sino que permite que cada persona enfrente una versión de sí misma ampliada o distorsionada. Esta dualidad entre identidad real y avatar del juego va más allá de una simple mecánica de trama, convirtiéndose en una manera de explorar cuestiones de autoconfianza, vulnerabilidad y crecimiento personal. Ver a un personaje tímido o inseguro enfrentarse a un desafío físico monumental dentro del juego, por ejemplo, refleja simbólicamente cómo cada ser humano lucha con sus propios miedos internos en la vida real. Desde el punto de vista de dirección de arte y diseño visual, Jumanji: The Next Level utiliza colores, texturas y contrastes para crear escenarios que reafirman el tono de cada segmento de la historia. Las distintas áreas del mundo del juego no solo cambian visualmente para ofrecer variedad, sino que también sirven como extensiones visuales de los conflictos internos de los personajes. Por ejemplo, terrenos difíciles o caóticos reflejan estados de incertidumbre emocional, mientras que zonas que parecen tranquilas pueden esconder desafíos inesperados. Esta relación entre ambiente y narrativa es un recurso poderoso que la película explora con atención. La experiencia sensorial también es un elemento clave. La película combina efectos sonoros, música, ritmo de escenas y colocación de cámara para lograr una inmersión que va más allá de la mera contemplación visual. La banda sonora actúa como un narrador invisible que guía al espectador a sentir tensión, alivio, inquietud o alegría según lo requiera la escena. Este manejo de la música y los efectos sonoros ayuda a mantener el ritmo emocional, y no es un elemento secundario, sino parte integral de la experiencia cinematográfica. En el mismo orden de ideas, el ritmo y la edición son factores técnicos que se desarrollan con precisión. La película alterna entre momentos de acción intensa, instantes de comedia, secuencias reflexivas y pausas que permiten que el público procese los elementos narrativos con calma. Esta alternancia mantiene el interés a lo largo de la duración total y evita que la historia se torne monótona, lo cual es crucial para un público diverso que va desde niños hasta adultos. Es igualmente importante considerar el impacto que esta película tuvo dentro de la industria cinematográfica contemporánea. En una era donde las franquicias dominan el mercado, el éxito de Jumanji: The Next Level reafirma la idea de que las secuelas pueden ofrecer algo más que simples extensiones de una historia previa. Su éxito financiero y su popularidad demuestran la importancia de crear universos narrativos
que se sientan consistentes y expandibles sin perder su esencia. Además, esto impulsa decisiones comerciales sobre cómo se realizan acuerdos de distribución, se planifican campañas publicitarias y se construyen estrategias internacionales de lanzamiento. Otro aspecto que no debe pasarse por alto es la manera en que la película fue percibida por las audiencias globales. En distintos países y culturas, espectadores encontraron motivos de identificación variados, desde la relación entre generaciones hasta la lucha interna para superar inseguridades personales. Esta variedad de interpretaciones evidencia que, aunque se trate de una película de entretenimiento, también ofrece puntos de contacto emocional con diferentes públicos, lo que contribuyó a su difusión y éxito. La película también representa un caso interesante para estudiar cómo el cine contemporáneo maneja la mezcla de géneros. Aunque en apariencia se trata de una comedia de aventuras, incorpora elementos de fantasía, drama familiar, crítica social implícita y filosofía de identidad. Esta combinación de estilos exige un equilibrio que la producción logra sostener sin que ninguno de los elementos opaque a los demás, lo cual no siempre ocurre con éxito en producciones similares. Otro detalle relevante es el uso de la tecnología cinematográfica moderna, como el uso de CGI, efectos especiales, captura de movimiento y postproducción avanzada. Estas herramientas permiten crear un mundo coherente y atractivo, sin que los efectos digitales se sientan artificiales o excesivos. La integración entre actuación real y escenarios digitales se logra de manera armoniosa, lo que contribuye a que el espectador se mantenga inmerso en la narrativa, sin distracciones técnicas notorios. La participación de un elenco diverso y veterano también contribuyó al impacto de la película. La combinación de actores jóvenes y experimentados permite una multiplicidad de tonos interpretativos y dinámicas relacionales, lo cual enriquece tanto la comedia como los momentos más serios. Esta diversidad actoral es un factor clave para permitir que la historia resuene con distintos públicos y genere empatía con personajes que, aunque ficticios, reflejan experiencias humanas reconocibles. Además, la película se puede analizar desde una perspectiva de representación cultural y social. Aunque no pretende abordar temas complejos como desigualdad o política, sí presenta una serie de tensiones humanas, como la búsqueda de identidad, la necesidad de aceptación y la importancia de la amistad, que son universales. Esto permite que la historia funcione como un espejo simbólico de aspectos presentes en la vida real, aunque la narración se desarrolle en un universo fantástico. En cuanto a su legado dentro de la franquicia, esta entrega amplía el universo de Jumanji al introducir nuevos personajes, escenarios y reglas del juego. Esto no solo mantiene fresca la serie, sino que también abre la posibilidad de futuras entregas con nuevas ideas y desafíos. La película, de este modo, se convierte en un puente narrativo entre lo que fue la entrada anterior y lo que podría venir, reforzando un universo más grande que puede expandirse con sentido. Otro punto que merece análisis es el papel de la amistad y el trabajo en equipo como tema central. A pesar de ser una película de acción y comedia, el corazón de la historia se apoya en cómo los personajes aprenden a confiar unos en otros, a apoyarse ante dificultades y a valorar la colaboración por encima de la individualidad. Estos son aspectos que muchas veces se pasan por alto en producciones del género, pero aquí son fundamentales para el desenlace exitoso de la historia. Por último, es relevante destacar que la película también genera una experiencia de entretenimiento intergeneracional. Familias enteras pueden verla juntas, pues ofrece elementos que funcionan tanto para niños, como la aventura y la acción, como para adultos, como los matices emocionales y las referencias implícitas sobre relaciones humanas y crecimiento personal. Esta capacidad de abarcar múltiples públicos es uno de los factores que explica su popularidad duradera y su resonancia cultural.